Hola chicos, buenos días. ¿Sí me escuchan bien? Algunos me enviaron ya sus fichas de comentario. ¿Alguna duda con la retroalimentación que les envié el día de ayer? No, Miss, yo ya leí incluso su comentario y todo me queda claro. Ok, gracias, Nati. Karen, ¿alguna duda? No, profa, todo bien. Pues gracias. Valentín, entonces empiezo contigo, por favor. ¿Nos compartes la información que encontraste en torno a la comunicación, publicidad o el marketing? Sí, sí, respecto a mi nota, ¿verdad? Sí, por favor. Bueno, pues también lo noté como una comunicación y promoción. Fue respecto de que, bueno, la plataforma Uber, prácticamente la nota se llama que Uber podría llevarte a que te pongan la vacuna. Esto se está, hay cierta incertidumbre por parte de la población para pues sí irse a vacunar, ya sea de que no tenga efectos o que tenga efectos secundarios. Y la idea que tienen, bueno, es promoverlo mediante viajes gratis que ofrece Uber para que te vayas a poner la vacuna. Esto, bueno, fue un acuerdo con el CEO de Uber y la idea es una alianza entre Uber y lo que es Moderna, y es dar a conocer y fomentar la aplicación de esta misma vacuna. Hablamos bueno, de que prácticamente esta es una noticia de diciembre. El acuerdo es que Uber va a regalar cerca de 10 millones de viajes para que prácticamente vas de tu casa a que te coloquen la vacuna y de regreso. La finalidad, bueno, es también son acuerdos gubernamentales. Ok. ¿Me escucha? Sí, sí, te escuché, Valentín. ¿Tú qué opinas al respecto? Eh, pues es como que una artimaña interesante. Mm, idea, bueno, esto obviamente funciona como tal, una publicidad, pues como que es de doble filo, porque si acaso las dudas de las personas resultan ciertas y pues Uber fomentó que las personas se vacunen y pues haya efectos negativos, realmente se le van a ir encima por haber apoyado esta iniciativa. Sí, por el contrario, pues funciona y todo marcha bien. Uber entra en esta parte, pues me imagino que humanista, y realmente gana cierta popularidad enorme. Por eso yo creo que es un arma de doble filo. Ok, muchas gracias. Vamos a irnos un poquito más a fondo con la nota que comparte Valentín. Hay algo que se llama bioética. La parte de la bioética, su misión fundamental es justamente salvaguardar la vida del ser humano en cualquier punto del mundo.
Entonces, acuérdense que en algún momento se los comentaba, la publicidad es una de las disciplinas más sucias que tenemos en el entorno de comunicación. ¿Por qué? Ya lo decía Valentín muy acertadamente, es una artimaña pues bastante de un gran impacto para la sociedad, sobre todo en el punto tan crítico en el que ya nos encontramos. Ahora, em, la clase pasada les comenté que hay dos tipos de campaña de acuerdo a su naturaleza. Puede ser una campaña con fines de lucro o sin fines de lucro. En el caso de lo que quiera hacer Uber, es una campaña completamente sin fines de lucro. Yo te lo voy a regalar, yo te lo voy a proporcionar y yo, Uber, no voy a ganar, entre comillas, absolutamente nada. ¿Qué es lo que va a ganar la marca? El prestigio, el posicionamiento mucho más del que ya tiene esta línea de servicios. Ahora, como bien lo dice Valentín, habrá que ver cómo construyen los mensajes, si va a ser completamente visual, cómo van a manipular a ciertos bloques de la sociedad y cómo vamos a reaccionar todos los demás. Este tipo de temas en torno a las vacunas, bueno, están dando mucho que hablar y evidentemente, bueno, las marcas no se quieren quedar fuera. Karen, ¿nos compartes por favor tu nota? Voy. Gracias. Pues mi nota habla del impacto negativo que ha tenido la publicidad externa, como es en espectaculares y todo eso, por causas de la pandemia. Entonces, lo que está haciendo una empresa es agarrar o, bueno, sí, ayudar a esas empresas para él ir incrementando lo que son sus ventas. Y bueno, busca una estrategia o está buscando una estrategia con las demás organizaciones para realizar campañas y contribuir al combate contra el COVID-19. Ok, definitivamente, nada más para cerrar con la nota de Karen, la pandemia ha venido a modificar absolutamente todos los enfoques publicitarios que ya se tenían de cierta manera seguros para las marcas y también para las organizaciones. La siguiente clase, quiero que me compartan si van a trabajar en equipo, si van a trabajar de manera individual, em, hacia qué marca se van a dirigir, hacia qué línea de servicios van a hacer su campaña y si va a ser una campaña con fines de lucro o sin fines de lucro. Eh, Podemos hacer una campaña sin fines hablando de la iniciativa privada. Pueden centrarse en Grupo Bimbo, por ejemplo, y construir una campaña que enaltezca mucho más los valores que tiene esta compañía. ¿No? Esta parte de el fomento al deporte, ahora más que nunca, el fomento a una calidad de vida óptima a través de una buena alimentación, esta parte de la administración del sueño, por ejemplo, también podríamos hacer una campaña sin fines de lucro utilizando la imagen de Bimbo, por ejemplo. En este momento se me ocurre algo de ese tipo. Entonces, con eso vamos a empezar el día martes de la siguiente semana, chicos, por favor. El día de hoy vamos a terminar de ver la historia de la publicidad, vamos a ver en qué consiste la propaganda y qué cosas son las que sí podemos hacer dentro de la publicidad. Esta infografía ya la tienen también en plataforma por si desean tomarla como recurso de consulta para su tarea, también lo pueden hacer.
Ok, ya a partir del 2006, ahí ya tenemos registros de lo que YouTube ha venido haciendo hasta el momento, que es justamente el vendernos ciertos espacios publicitarios y dependiendo del tipo de música que ves en YouTube, los YouTubers a los que sigues o a los cuales estás suscrito, entre otras cuestiones, son estos anuncios los que nos van a estar apareciendo en esta red social. En el 2007 ya hablamos de que Facebook es quien introduce un concepto de publicidad basada en el comportamiento de usuarios y que ya se los había dicho en otras asignaturas. Facebook hasta el momento es la única red social que me permite segmentar a mi audiencia y que hasta el momento no tiene un costo tan elevado en la promoción de mis publicaciones. Aquí, ¿cuál va a ser el secreto? Que yo sepa establecer un buen mensaje publicitario. ¿Para qué? Para que las personas que vean mi publicación o lean mi post tengan la información precisa y no se pueda tergiversar lo que yo quiero decir versus con lo que está interpretando la audiencia. Para eso vamos a establecer buenos mensajes publicitarios que tengan impacto, que sean cortos, que es la característica principal de un mensaje de este tipo, y que vayamos en ascenso. ¿Qué quiere decir esto? Que tengamos un objeto a corto plazo y ya que se haya cumplido ese objeto, entonces vamos buscando otros pues de mayor intensidad. En el 2008 ya hablamos que la publicidad en el texto aparece con un subrayado y con burbujas con información adicional. Ya se empiezan a generar otro tipo de esquemas de corte digital. En el 2010 el marketing viral es el que supera la publicidad tradicional con una campaña de Old Spice Guy y que recibe 30 millones de visitas, ¿no? Se empiezan a contabilizar el nivel de audiencias a través de las visitas. Cuando nosotros tenemos una página de Facebook, por ejemplo, solamente a los creadores o a los editores de contenido nos aparecen cuántas personas vieron nuestra publicación, cuántas personas reaccionaron, cuántas lo compartieron, etcétera. Entonces, e incluso nos aparece una estadística semanal de qué publicaciones fueron las de alto impacto y cuáles pues nadie les hizo caso. Y que seguramente, pensando en el caso de nuestra universidad, quien maneje la página de Facebook y de Instagram de la universidad, seguramente les estará llegando este tipo de estadísticas. En el 2011, ya la publicidad en línea ya se convierte en un ejemplo claro en cuestión de números y también sobre todo en la prioridad en cuanto a presupuesto. Y que repito, hacer publicidad en redes sociales en cuestión de costos es realmente accesible. ¿Cuál va a ser la meta? Que nosotros realmente estemos generando mensajes publicitarios de alto impacto, que estemos cuidando tanto la forma como el fondo. La forma va a ser el establecer un código de color, el hacer un match de color con nuestra marca, el generar o establecer ciertas participaciones, lo que mencionaba Karen, en enfoques publicitarios exteriores, el participar en ferias, el hacer vínculos con otras instituciones, en dado caso que estemos llevando a cabo campañas publicitarias para una universidad, para una primaria, por ejemplo, ya no es suficiente con el volantaje, ya necesito ir más a profundidad y sobre todo estar activo en alguna red social, si no es que en todas. En el 2014, los ingresos por publicidad online del video que hablábamos también la clase pasada, ciertos soundtrack que se vuelven tendencia en redes sociales pueden ser un enfoque principal para llamar la atención de la audiencia que yo quiero. ¿De qué va a depender? De si la audiencia a la que yo me voy a dirigir está activa en redes sociales.
Si mi producto, por ejemplo, es para cubrir una necesidad de algún adulto mayor, entonces establecer la comunicación en una red social no es tan recomendable, tomando en cuenta que quien necesita mi producto no está activo en este canal de comunicación. Quizás me pueda funcionar mejor seguir anunciándome en televisión o pensar en rentar o alquilar un espacio en algún periódico de corte nacional. De eso va a depender y es lo que ustedes van a hacer a lo largo de esta asignatura. En el 2015, la publicidad en juegos digitales ya se convierte en una muy buena plataforma para fortalecer la marca de algunas empresas o compañías. Ya para el 2016 llegamos a Instagram, en donde logró colocar 1.500 millones de dólares en ingresos publicitarios. No recuerdo si esto se los mencioné el día martes. A pesar de que Facebook tiene mayor número de usuarios en su red social, no tiene el mismo impacto que puede generarme el hacer una campaña en Instagram. Ahora lo que se hace es que esta publicidad en Instagram nos aparece en historias y entonces hasta abajo me aparece un pequeño link que me lleva al perfil de la persona o al perfil de la marca. Acuérdense que el brief puede ser también personal. Yo puedo ser una psicóloga que tiene su perfil en Instagram y que a través de Instagram estoy publicitando mi servicio. Entonces, en ese sentido, yo voy a hacer un brief de corte personal. A pesar de que voy a centrarme en un solo individuo, ese individuo está pues fortaleciendo su profesión a través de ciertos servicios digitales y que ahora con la pandemia se ha acrecentado mucho más este tipo de comunicación. El último avance que tenemos en materia publicitaria fue el año pasado con esa evolución tan impresionante de TikTok, en donde ya se considera una de las redes sociales más usadas, pero por los adolescentes. Y repito, si mi audiencia es de un corte adolescente, entonces quizás mi campaña publicitaria puede tener como enfoque principal TikTok. Y en ese sentido, ustedes lo que van a hacer es generar mensajes, generar contenido publicitario en esta red social. Van a crear un perfil, evidentemente a nombre de la marca que ustedes están representando. En la descripción de su perfil, aclarar que solamente lo van a utilizar para un ejercicio de corte académico, por si por ahí les empiezan a hacer preguntas en torno al producto o en torno al servicio, establecer y ser muy claros con los que vayan a seguirlos, que es un ejercicio solamente. Ahora, en cuanto al proyecto, no nada más me van a proponer en cuanto a imagen, me van a proponer también cómo le voy a hacer yo como marca para generar audiencia. Entonces, hasta este momento, hasta 2021, eh, todo este camino es el que ha tenido que recorrer la publicidad. Si nos regresáramos al principio, eh, han sido impresionantes los avances. Sin embargo, Estados Unidos ha sido parte fundamental para la publicidad. Y México lo que ha hecho ha sido adaptar a nuestro propio contexto lo que en Estados Unidos se está aplicando o se estaba aplicando en torno a los avances de esta disciplina. ¿Alguna duda con esto, chicos? No, Miss, todo bien. Ok, ahora vamos a tener 3 disciplinas en específico. Regularmente tienden a confundirse o muchas veces podríamos pensar que son sinónimos. Sin embargo, un punto clave que hay que atender es que la propaganda, la publicidad y la mercadotecnia no pueden ser atendidas de manera aislada. De ahí, por ejemplo, lo que está pasando con Andrés Manuel y el INE.
Lo que está haciendo Andrés Manuel con estos espacios todas las mañanas, ¿realmente está haciendo publicidad? No, y en eso habrá que darle la razón al presidente de la República. Él no está vendiendo un producto, no está vendiendo un servicio. Sin embargo, él sí está haciendo propaganda hacia un partido político. Acuérdense que la propaganda para lo único que sirve es para entrar en el pensamiento de ciertos individuos y hacerles pensar que lo que yo represento es la mejor opción para mejorar un ambiente, para mejorar un contexto o incluso para modificar la conducta que ya se tiene o que ya se tenía desde hace 5, 20, 50 años, que es prácticamente lo que él hizo en su campaña rumbo a la presidencia de la República. Ahora entonces, la propaganda es la que nos va a ayudar a difundir una idea. No tiene fines económicos por ningún aspecto que se mire. Va a abogar sobre todo en la conciencia de las personas y va a modificar o va a buscar la modificación de ciertas conductas, sea para bien o sea para mal. Entonces, lo que hacen los diferentes políticos, sea de corte local, estatal, federal, internacional, es justamente esta parte. Lo que hizo Donald Trump, sí incitaba a la violencia y ahora incita hacia un ambiente completamente pacífico, es propaganda. Él está abogando por ciertos niveles de conciencia en un grupo determinado. Habrá personas que estén en contra de Donald Trump y que incluso ni siquiera lo sigan en sus redes sociales. Habrá otras tantas que lo consideren como un líder de opinión positivo y que estén a favor de las cuestiones que hace este político. En la parte publicitaria o el enfoque publicitario, aquí sí vamos a promocionar un producto o servicio. Vamos a buscar la obtención de ganancias económicas. Voy a hacer uso de las necesidades del consumidor y me voy a encargar principalmente de comunicar todos los beneficios y las ventajas de consumir o de adquirir mi producto o servicio. Productos de necesidad básica o incluso que mi producto genere una necesidad adicional, que es lo que ha venido haciendo Coca-Cola, por ejemplo, las diferentes bebidas energéticas, las botanas, ahora con el Super Bowl, bueno, diferentes marcas están patrocinando este evento. En la parte de mercadotecnia, ahí solamente vamos a definir la marca del producto, voy a establecer líneas de acción que sean realmente funcionales para que yo pueda establecer ciertas acciones que me permitan llegar al mercado que yo quiero o al mercado que mi marca desea llegar. En este caso también puede ser de manera ascendente, puedo empezar con un mercado local e ir acrecentando mis puntos. Voy a realizar análisis sobre los diferentes clientes potenciales. El estudio que se haga en el ámbito de la mercadotecnia es el que va a utilizar la publicidad y va a utilizar también la propaganda. Si nosotros nos diéramos a la tarea de analizar cómo fue interpretada la campaña de Enrique Peña Nieto y la campaña de Andrés Manuel López Obrador, fueron públicos completamente diferentes. Mientras para el señor Peña Nieto, la audiencia principal eran las mujeres de toda edad, siempre y cuando pudieran votar. Era lo que se tenía claro en ese momento. A partir de los 18 años hasta la edad que tú quisieras, ese era su público objetivo para la campaña. Con Andrés Manuel cambió por completo este tipo de audiencias. La audiencia de Andrés Manuel fue justamente los jóvenes y fueron justamente también los que tenían ciertas características. ¿Cuáles eran? Los que no estudiaban ni trabajaban, pero que buscaban pertenecer a un programa de corte social.
De ahí las diferentes opiniones que se dieron en torno a la campaña de Andrés Manuel. Ahora, ¿de qué podríamos hacer una campaña de propaganda, chicos? Nati, ¿de qué se te ocurre que podría ser una campaña de propaganda? Tomando en cuenta que ahorita no podemos hacer campaña política. Este, Carlos, buenos días. ¿De qué se te ocurre que pudiéramos hacer una campaña de propaganda? Buenos días, maestra. No, ahora sí que no sé, Ok. no Para, tengo idea. justo para eso es que van a estar haciendo sus fichas de comentario. Propaganda, cualquier cuestión que yo identifique que es importante atender, pero que no le voy a dar ningún producto, ningún servicio a cambio a la persona por esta modificación de conducta, como que pagar sus impuestos. Las campañas de propaganda regularmente están cargadas mucho más hacia las diferentes direcciones o secretarías de gobierno. En ese sentido, en el caso del DIF, por ejemplo, por ahí veía yo que estaban haciendo una campaña para donar algún juguete que tuvieras, si era usado, pues solamente que estuviera en buen estado, que no utilizara pilas, etcétera. Y eso les iba a servir para llevar estos juguetes en Día de Reyes a las zonas más vulnerables del municipio. Hay personas que hacen este tipo de campañas desde un corte completamente altruista. Em, Recolectan cobijas igualmente para llevarlas a las zonas más vulnerables. Nuestra universidad, cuando estábamos en una modalidad presencial, lo llegó a hacer. La parte también de los juguetes y la famosa campaña de invierno cálido, no sé si la recuerden. Ahí lo único que se hacía era modificar conductas. Ahora, ¿por qué las campañas de propaganda no funcionan? En el caso de nuestra escuela, no se hacía, no se construían ciertas líneas de persuasión para que realmente se modificaran esas conductas. Tú lo llevabas porque a lo mejor te iban a sumar una participación o te iba a valer menos el examen parcial o te iba a contar para el proyecto integrador. En ese caso, el sujeto está condicionado a tener algo a cambio. Entonces ahí ya no estamos hablando de propaganda. Ahí podría estar centrado en un enfoque completamente publicitario. La publicidad le va a dar al individuo algo a cambio. Es un intercambio de bienes. Yo doy una cobija y tú me vas a dar un punto. O me vas a sumar 10% a mi proyecto final. O me vas a dejar que no entregue una tarea. O me vas a sumar a mis tareas, etcétera. La propaganda lo único que hace es, te recomiendo, te explico por qué es ideal que tomes agua, que comas de manera equilibrada, que hagas actividad física, que leas, que te prepares de manera académica, etcétera. Pero yo no te voy a decir que si no te preparas, entonces no vas a tener un futuro prometedor. Eso no lo puede hacer la propaganda. La propaganda solamente va a recomendar y la publicidad
Ahí sí va a hacer uso de diferentes elementos, como puede ser un líder de opinión, un soundtrack. Ya conocen ustedes y espero que hayan guardado el manual de psicología del color, si no también lo van a tener en la plataforma. Ese tipo de información es la que vamos a sumar en nuestra campaña publicitaria. En el caso de una campaña de propaganda, si yo estoy trabajando para el gobierno del municipio de Tizayuca, me tengo que adaptar a la estructura que ya trae este gobierno. ¿Qué quiere decir esto? Los colores del partido político de los que gobiernan al municipio. En este caso es Morena, entonces me tengo que adaptar a esa línea. La publicidad no, la publicidad nos da el lineamiento que la única cosa o la única compañía a la que nos debemos de adaptar es a la marca que nos está contratando, nada más. Evidentemente, si estamos haciendo una campaña publicitaria para Coca-Cola, pues no vamos a utilizar los colores azules por ningún lado. No va a tener ningún objeto porque puede tenderse a confundir con la competencia, sobre todo que es una competencia pues bastante fácil de identificar. ¿Dudas con esta parte, chicos? No, maestra, ninguna. Ok. Ahora, si alguien dice, es que yo no recomiendo para la marca que voy a trabajar una campaña publicitaria, me van a justificar el por qué y pueden hacer una campaña de propaganda. Sí lo pueden tomar como referente para su proyecto final. Ahora, los medios de comunicación, ¿cómo están divididos? Tenemos dos líneas de acción, que es principalmente los enfoques tradicionales, definitivamente ya los conocen. La televisión sigue siendo hasta el momento el medio de comunicación más efectivo para la publicidad, pero también el más caro. Entonces, ese tipo de cuestiones son las que ustedes tienen que poner especial atención en su proyecto final. Si yo voy a establecer un mensaje publicitario, bueno, ustedes tendrán que hacer una investigación de cuánto me cuesta el minuto en televisión, cuánto me cuesta el horario estelar. Horario estelar estamos hablando desde las 8 de la noche hasta medianoche. Si me voy a anunciar en un matutino que también tienen los precios más altos. Si me voy a anunciar a partir de mediodía, es hasta cierto punto accesible, pero el nivel de audiencia no es tan alto como en un horario estelar, entonces habrá que analizar ese tipo de cuestiones. La radio, por ejemplo, sigue siendo un medio de comunicación bastante accesible en cualquier punto del mundo, sea una zona rural, sea una zona urbana. Tenemos acceso simple a este medio de comunicación. En cuestión de costos, evidentemente es mucho más accesible que la televisión y ahora pues lo tenemos también en un formato completamente digital y en un formato mucho más corto y más preciso, que es a través de un podcast. Y a través de esto también tenemos canales de comunicación un tanto exclusivos, por ejemplo, Apple Podcast. Evidentemente necesito tener un aparato de esta línea para que pueda yo acceder. Si no lo tengo, bueno, y si mi público me estoy dando cuenta que no coinciden en tener acceso a un aparato de este tipo, entonces me convendrá más hacer uso de a lo mejor Spotify, eVoox, Spreaker, aplicaciones mucho más libres y de forma gratuita. El alcance definitivamente es más amplio, pero al no tener este enfoque visual, entonces nuestro mensaje publicitario tiene que ser mucho más contundente y a través del soundtrack voy a tener que llamar la atención de mi audiencia. Y que acuérdense que también funciona. En algún momento de manera presencial hicimos el ejercicio. A través de diferentes canciones ustedes tenían que identificar a qué producto pertenecía, ¿no? Había canciones que eran mucho más fácil de identificar para ustedes
y esto va a depender evidentemente de las experiencias y de los hábitos que tenga una persona o que tenga un grupo de personas. La prensa escrita en México no funciona como debería ser. ¿Esto de qué depende? Del número de lectores que tenemos en nuestro país. Estamos hablando que somos menos del 2% de lectores y que de ese porcentaje tan pequeño que se tiene, casi la mayoría prefiere los especializados, los periódicos en deportes, las secciones de espectáculos, la sección de sociales, la sección de aviso oportuno, por ejemplo. Entonces, no me funciona tanto como podría hacerlo en la radio o la televisión. El teléfono y el correo directo ya se consideran completamente obsoletos. Lo que sí podemos hacer es a lo mejor establecer a través de correo electrónico. También por ahí nos pueden estar llegando ciertos elementos publicitarios. Creo que Valentín lo comentaba la clase pasada. Cuando yo entro a Merca 2.0 y me suscribo a través de mi correo electrónico, no nada más me van a estar llegando notas diariamente de la revista, sino que también me llegan las promociones para la suscripción de esta. Aunque nos da cierto acervo gratuito en cuestión de notas que están relacionadas con la mercadotecnia, publicidad, el marketing, la comunicación, entornos innovadores de esta misma disciplina, hay ciertas notas que son exclusivas para las personas que están suscritas a este medio de comunicación. Entonces, a través de eso, también podría ser una buena estrategia. El teléfono, yo creo que a todos nos ha pasado. Te está hablando el banco constantemente, te está ofreciendo Telcel sus nuevas promociones, que acrecentes tu paquete, te habla Telmex, ¿quién más? Si contrataste en algún momento una agencia de viajes, bueno, constantemente también te están promocionando por teléfono los nuevos paquetes de viajes, si viajaste con una línea en específico, si te hospedaste en algún hotel, todo ese tipo de cuestiones por teléfono se ha demostrado que no funciona y que lo único que logran es perder a los clientes por esta línea tan constante de estar comunicándose con los futuros clientes, ¿no? Entonces, la parte alternativa es todavía mucho más compleja y evidentemente nos demanda, si no es que la misma inversión de los medios tradicionales, sí, pues un poco más, sobre todo cuando vamos a participar por primera vez en alguno de estos elementos. Los medios alternativos, como cuáles pueden ser las ferias, en donde voy a colocar un stand, voy a ser patrocinador oficial del el evento durante todo el tiempo que dure la feria, etcétera. Las campañas de degustación, nosotros hicimos un ejercicio de degustación a ciegas. Ustedes deciden si va a ser degustación a ciegas, si es una degustación clásica en alguno de los congresos que menciono, dependiendo si puedo vincular mi producto o servicio con lo que estos congresos están ofreciendo. Colgate, por ejemplo, es el patrocinador oficial del Congreso Nacional de Odontología que hasta el 2018 se estaba realizando en la Ciudad de México. Puedes haber un congreso de medicina. En su momento, hasta 2015 se hizo Espacio Televisa. ¿Por qué se dejó de hacer? Por la inseguridad en los diferentes estados en donde regularmente se hacía. Se llegó a hacer en Monterrey, en Jalisco, en Puebla, en Oaxaca y Ciudad de México, ¿no? Era como esos puntos clave y se turnaban constantemente para realizar este tipo de eventos. La revista MOA, por ejemplo, tiene también su congreso anual y los mismos especialistas que escriben para la revista son
Ok, me quedé entonces, chicos, con el congreso de la revista MUA. Y a pesar de que tienen estas pláticas con diferentes especialistas, por todos lados se encuentra publicitada la revista de este nombre. Y evidentemente la que es editora en jefe, pues es la que presenta o la que inaugura el evento y también la que hace una especie de clausura del mismo. Un congreso que podría aumentar y que a lo mejor Valentín nos pudiera compartir su experiencia em, con la Semana del Emprendedor. Yo contrato un espacio por cierto tiempo, pero al yo pertenecer al Instituto Nacional del Emprendedor, al famoso INADEM, pues me genera un costo mucho más bajo y me sirve para hacer una campaña de lanzamiento. ¿Qué se puede lanzar o qué se podía lanzar en este tipo de eventos? Mezcal, tequila, chocolates, jabones, ropa, revistas, la parte textil. Lo más interesante de este evento es que justamente lo dividían por categorías, ¿no? La parte de bebidas con alcohol, sin alcohol, productos de belleza, la parte literaria, y entonces tenías ahí anunciándote diferentes revistas. Estaba la cabina de Shark Tank, y entonces ahí pues ya llevabas preparado tu speech y hasta estaba la cámara, te grababas y todo este tipo de cuestiones. Entonces, Valentín, si me haces favor de compartir tu experiencia como consumidor, ¿era atractivo para ti? ¿Era funcional? ¿Te alcanzaba el tiempo con un solo día? ¿Te hubiera gustado que esta Semana del Emprendedor siguiera? ¿Tú qué opinaste qué opinas más bien acerca del evento? Bueno, de hecho ya se lo platiqué a varios compañeros y fue algo nuevo, viéndola, pues sí, como consumidor, o bueno, en este caso fuimos como estudiantes, fue muy llamativo todos los stands que había. Es increíble todo lo que pues no sabíamos, no conocíamos, no nada. Aparte de todo lo que usted dijo, pues ve que al final nos quedamos a una parte de que había conferencias, de que nos dieron un pequeño curso de qué era, creo que de cómo, de contabilidad en tu mismo, en tu mismo negocio, aunque sea pequeño. Muchos consejos, había personas expertas, pobrecito señor, hasta lo desesperábamos, pero es algo nuevo. Inclusive, pues a escondidas, ya pasaron años, ya lo puedo decir, y pues le consta a la profesora. Nosotros, mis compañeros y yo comprábamos, inclusive, pues era mezcal como pues era un enlatado, como una coca. Así era mezcal y creo que tepache también llevaba. De sabores y todo. Y compramos una bebida de pistacho de Venezuela, si no mal recuerdo era. Y había muchos extranjeros, habían los stands de los estados del país aquí para conocer en la parte de cultura, estaba de hecho casi luego a la derecha. Todo los lanzamientos, que ya estaban, por ejemplo, fueron, pues sí, las secretarías, fue el ejército, llevó inclusive vehículos, había de todo ahí. Y todo, pues era muy llamativo. No alcanzó. Si te vas a ver todo lo que ofrecen, en un día realmente pues no puedes ver tal vez ni la mitad. Es mucho lo que hay por todos lados, van los bancos, por ejemplo, a nosotros nos dieron una tarjeta, si no mal recuerdo, para el ahorro, pero para estudiantes específica de BBVA, que era el lugar de las instalaciones en donde fue de hecho todo eso. Hay un mar de personas, de que ahí se van. La idea de esto, bueno, iban también tanto los visitantes como los inversionistas, veías una persona mayor o extranjera, se veía que iba interesada en invertir, así como pues lo de Shark Tank. De hecho, pudimos haber entrado a una conferencia de Jorge Vergara poco antes de que muriera. Qué pena. Es algo que hace falta.
Si se pudiera hacer inclusive estatal, estaría perfecto, pero pues esta parte, si lo hablamos de emprendimiento, pues no, tal vez no se le ha dado tanta importancia como debería. Y bueno, pues ahí se vio el ejemplo, ya no se siguió esto. A mí me hubiera encantado ir a otra y otra cada año. Son tantas cosas las que hay que es así de, órale, impresionante. Ahora, ¿por qué se dejó de hacer este evento? Todo lo costeaba gobierno federal. Evidentemente era un gasto impresionante. Desde la renta del lugar se hacía en el centro de convenciones Banamex, era el más grande, no nada más para las conferencias y los stands, sino también a manera de estacionamiento. Era de verdad una cantidad impresionante de autobuses que llegaban con universitarios y con estudiantes de media superior, porque el INADEM siempre le ha dado mayor prioridad a las ideas que surgen desde estos dos sectores. Entonces, si alguno de ustedes tiene una marca o tiene un producto por ahí que les está generando pues ciertas dudas de si lo podría lanzar o no, alguien que pudiera ayudarlos de manera gratuita es el INADEM. Ahí tienen diferentes recursos y bueno, el evento tenía las dos vertientes que veíamos hace un momento. Lo que decía Valentín, al momento de que se promocionaban de manera turística en diferentes estados, estamos hablando de propaganda. No nos vendían absolutamente nada. Nos hablaban sobre la gastronomía, los puntos turísticos más importantes, nos hablaban de los restaurantes también, cinco estrellas, tres estrellas, los hoteles, los diferentes festivales que tenían, ferias, etcétera. Entonces, lo único que hacían era darnos a conocer cierta información y el usuario o la audiencia es quien decide si visita Guadalajara o visita Guanajuato o Oaxaca, etcétera. En el ámbito publicitario, bueno, ahí teníamos infinidad de productos y servicios que podríamos contratar. Lo que dice Valentín, el que un banco te esté ofreciendo a ti como estudiante, pues una cuenta de ahorro, que prácticamente eso es lo que hacen las tarjetas para los universitarios. Entonces, ¿de qué va a depender si yo me quedo con un medio tradicional o con un medio alternativo? El tipo de audiencia a la que quiero llegar y el tipo de campaña que yo voy a lanzar. Puedo estar haciendo una campaña de corte no lucrativo y quedarme con un medio tradicional. Sin embargo, si mi campaña es de lanzamiento, quizás no tenga en este momento los recursos suficientes como para contratar los servicios de ESPN, de Fox, de Televisa, de Televisión Azteca, etcétera. Sobre todo porque cuando las marcas llegan con las televisoras, llegan pidiendo ciertos líderes de opinión. Ya ahí depende del corte del comercial y del impacto que se pretende tener con ese producto pues ya finalizado. Entonces, si todavía no tengo el recurso suficiente para la televisión, quizá pueda quedarme con la radio. La prensa, ya se los comenté, no es un medio de comunicación que yo recomiende porque para enfoque publicitario no funciona. La gente no visita los portales de internet de los diferentes periódicos. La gente ya no está comprando los periódicos. De ahí que, bueno, las diferentes líneas editoriales, pues lo que están haciendo es generar también ciertas revistas. En las revistas pasa algo diferente. Ahí sí podrían ustedes anunciarse, pero también ustedes tendrán que investigar cuánto les cuesta un anuncio de media cuartilla en la revista, voy a pensar, pues de las más rentables, desgraciadamente, TV Notas, TV y novelas, no recuerdo bien el nombre de ese tipo de revistas. De 15 a 20, por ejemplo, en la revista Vogue, en la revista MOA, en Muy Interesante, en Fútbol Total. ¿Qué otra revista pudiera ser?
Mm, 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 mm. En permítanme tantito, The Beauty Effect podría ser otra, en Alto Nivel, Forbes, en Mercados.0 propiamente, etcétera. Todo eso ustedes tendrán que hacer una investigación y en cuestión de costos, ¿cuál podría ser la que más les convenga para hacer la radio? Incluso si alguien toma como referente que pudieran hacer un podcast, también me cuesta. ¿Por qué? Porque yo voy a utilizar mi equipo y mi equipo necesita internet y aparte necesito luz eléctrica y aparte necesito la inversión en cuestión de tiempo. ¿Cuánto me voy a tardar haciendo el guión? ¿Cuánto me voy a tardar produciendo el podcast? ¿Cuánto me voy a tardar editándolo? ¿Cuánto me cobra o cuánto tiempo me tarda Spotify para que me dé de alta mi canal o mi perfil? A lo mejor entonces me puedo quedar con Evox o con Spreaker, pero Spreaker nada más me da 15 minutos de audio, entonces no me conviene. Evox no me permite grabar desde ahí mi podcast, entonces tengo que ocupar otra aplicación. Todo ese tipo de procesos es lo que ustedes deben también tomar en cuenta al momento de estar decidiendo o seleccionando los medios. Puedo hacer un mix de medios sin ningún problema. La publicidad justamente es lo que busca, que se haga una mezcla de medios de comunicación y una mezcla de herramientas para poder llegar de manera efectiva y de alto impacto a la audiencia que tú pretendes como marca o tú pretendes como persona. En la parte digital, bueno, tenemos los más comunes. Ya les dije, porque yo sí recomiendo que se hagan campañas en Instagram. Habrá que ver también ustedes qué objetivo es el que van a plantear en esta campaña publicitaria. Eh, Tweet me va a servir para segmentar justamente de manera geográfica, pero los mensajes publicitarios deben de ser muy cortos y volvemos a la misma problemática de la prensa. Si tu audiencia que va a ser de corte mexicano ya te están demostrando que no leen, un tweet menos. Hay incluso muchas personas en nuestro país que no tienen Twitter porque no saben cómo funciona. No entienden esta parte de si ahí se repostea, se comparte, cómo hago una línea de comunicación en esta red social, etcétera. Eso también lo puedo hacer o lo puedo identificar en una encuesta. ¿Qué es lo que se le va a preguntar a tu futura audiencia? ¿Qué red social te gusta más? A lo mejor le gusta Tweets por una mera moda, pudiera ser, pero lo que a mí me interesa es cuál usa más. Hay que tener mucho cuidado en las preguntas que yo voy a realizar. Facebook, ya dijimos, me ofrece una segmentación geográfica importante, me va a dar datos demográficos y también sociodemográficos. Yo voy seleccionando qué alcance quiero que tenga cada una de mis publicaciones. Sin embargo, en Facebook, tanto en Facebook como en Instagram tienen sus puntos negativos. Facebook, ¿qué es lo que pasa? Que pueden haber infinidad de cuentas y que incluso las personas al fallecer no hay una manera en que esa cuenta después de cierto tiempo de no usarla se elimine. Yo puedo tener 3, 4, 7, 10 cuentas y todas van a estar activas en Facebook y todas representan una persona diferente. Entonces ahí es donde pues se tiende a confundir realmente cuántos usuarios activos tiene esta red social. Instagram, artimañas de la publicidad en Instagram podemos comprar usuarios. Son usuarios ficticios y me pueden empezar a generar ciertas visitas o incluso se pueden generar ciertos comentarios de usuarios que no existen. Pero en esta aldea virtual o en este mundo virtual sí aparecen. Entonces ahí, pues ya al momento de representarlo en ventas, ahí es donde ya no nos cuadra.
y definitivamente son ejercicios que para nada le funcionan a ninguna marca ni a ningún profesional. LinkedIn me va a servir solamente si mi objetivo es pues llamar la atención de futuras reclutas. Si ese fuera el caso, entonces podríamos utilizarlo sin ningún problema. ¿Dudas, chicos? Sí, Adilen. Tengo dos dudas. Dígame. Bueno, respecto a la nota, obviamente mi nota estuvo mal porque no entendí casi, bueno, entendí de otra forma, pero ya que revisé su video, ya supe que la había mandado mal. Ok. Quería saber si la podía hacer de nuevo, o sea, en lugar de una nota, dos notas. Sí, no hay ningún problema. De todas maneras, Y, con tu nota fue más una cuestión de formato que de fondo. Entonces, nada más cuida el formato y sí, me las mandas, por favor. ok. ¿De formato que de fondo? ¿Cómo de formato? Acuérdate que tú me dejaste las preguntas. Entonces, Ah, sí, quitas las cierto, sí, preguntas sí, sí. y me Sí, escribes a sí, sí, renglón y ya seguido. ve que comentó que no las pusiéramos, ¿verdad? Sí. Sí, ajá, ok. Y la otra, Miss, es sobre la tarea de plataforma. Ujú. Es como que no entendí muy bien. No sé si, no sé si ya lo explicó ese día, como nada más son como 22 minutos de clase. Bueno, los que yo vi. Ya no supe si Ok. lo explicó o sabías, o querías saber si me lo volvió a explicar o no Claro lo que sí. entendí bien. Ok, ahí qué es lo que van a hacer. Van ustedes primero a seleccionar el formato de su tríptico, principalmente. ¿Qué tema le van a poner al tríptico? Publicidad o enfoque publicitario o aspectos generales de la publicidad, pero que me haga referencia a la asignatura. Después, ¿cómo voy a empezar ese tríptico? Primero, definiendo qué es la publicidad. Después, ahí ustedes me van a decir, hay diferentes temas que estuvimos abordando esta semana. ¿Me pueden contar qué es la publicidad y qué no es? ¿Con qué disciplinas se puede vincular? Que en este caso fue lo último que les dije, publicidad, mercadotecnia y propaganda. ¿Por qué las tres se tienen que atender de manera junta? ¿Por qué no puedo atender nada más propaganda o nada más mercadotecnia o nada más publicidad? Ahí ya ustedes me cuentan. Después me van a contar qué medios de comunicación se pueden vincular a una campaña publicitaria. Y ya ahí me dicen ustedes, bueno, existen dos tipos de medios, tradicionales y exteriores o modernos o innovadores. ¿Cuáles son los tradicionales? Bueno, tengo la tele, tengo la prensa y de la prensa se derivan los periódicos y las revistas. Y de la radio, tengo la radio tradicional, pero también tengo una radio moderna que es a través de un podcast. En la parte exterior, bueno, podemos participar en diferentes eventos, podemos patrocinar otros tantos o podemos generar nuestros propios eventos, que por ahí podrían buscar el caso de el Festival del Taco Coca-Cola, que fue lo que hizo Coca-Cola con ese festival. Y bueno, ya por desgracia se atravesó la pandemia y ya no pudieron seguir haciendo este evento. Tenemos en nuestro estado el Festival de Parrilleros. Se hace en el Parque Ben Gurión. Ahí es donde hacen o hacían ese evento. Igualmente, por cuestiones de pandemia, se tuvo que cancelar y ya no siguieron con estas versiones. Eso es lo único que quiero que me pongan en el tríptico. Aquí sí no va lo que ustedes piensan, lo que ustedes opinan, cómo ustedes lo interpretaron. Ahí sí hay que buscar de acuerdo a la información que les puse en la presentación y también lo que tienen en sus recursos de consulta. Ahí sí hay que hacer uso de ese tipo de elementos. Muy bien, Miss, muchas gracias.
¿De qué, Adi? ¿Alguna otra duda, chicos? Bueno, entonces, día martes, ¿con qué empiezo? Con que cada uno de ustedes me cuente, por favor, cuál va a ser la marca que van a trabajar, marca u organización, el tipo de campaña y la naturaleza de campaña, tipo de campaña, lanzamiento, relanzamiento o posicionamiento, naturaleza de la campaña, con fines de lucro o sin fines de lucro. Son las 3 cosas que voy a estar preguntando para que lo vayan meditando, por favor. Y si no hay duda alguna, pues ya nos conectamos el día martes. Oh, Miss, otra duda, perdón. Dime. El tríptico lo podemos enviar, bueno, en este caso puedo hacer en alguna aplicación algún diseño y se lo puedo mandar así, o es necesario que yo lo haga en Word o en, No. en PowerPoint. La aplicación que más se les acomode a ustedes. Canva, PowerPoint, Word. Si encuentran alguna aplicación que se trabaje en línea y les permita exportar su tríptico, también lo pueden hacer. No hay ningún problema. Ok, Miss, muchas gracias. ¿De qué? Nos vemos entonces el día martes, chicos. Gracias, Miss. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós. Bye.